Octubre del año en curso. El orden del día es el siguiente: la bienvenida que acabamos de dar, la lectura del orden del día. La lectura del acta anterior se obvia, puesto que esta se encuentra en la web. Solo recordar que en el mes de septiembre dentro de esa sesión. Se hará la presentación del ponente. Como quinto punto, se llevará a cabo la sesión académica, se realizará la sesión de preguntas y comentarios, será entrega de reconocimientos a la ponente invitada el día de hoy, se hará la presentación de la doctora, quien hará su trabajo de ingreso y se comentará el mismo, se hará entrega del diploma por participación, se dará informe de la presidencia, se tratarán asuntos varios y se llevará a cabo, como 13º punto y último, el cierre de la sesión. Bien, a continuación presentaré a la ponente, que es la doctora Perla Ayumi Kawakami Campos, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en oftalmología realizada en la PEC Ciudad de México, especialidad en Medicina Interna y Fellowship en Uveitis en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, alta especialidad en retina y vitro también en la APEC, experta en retinopatía diabética, degeneración macular relacionada a la edad, sífilis ocular, etc. Y especialista en trauma ocular e infección por VIH. Damos la bienvenida a la doctora Ayumi Kawakami, por favor, y por respeto a ella pediremos que haga la presentación de su trabajo. Adelante, doctora. Gracias. ¿Puedo desconectar su sí? ¿O la cierro? No, creo que sí es este. Necesito. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí en una noche entre semana, que yo sé que a veces es muy complicado. Gracias a Laboratorio Sofía por hacerme la invitación a venir a presentar este tema que a mí me gusta mucho y que además me ofrece la oportunidad de ver amigos y colegas con los que llevo mucho tiempo de amistad. Y aunque el título es así de largo y suena muy complicado, si yo hubiera podido poner un título alterno, hubiera sido Difluprednato tarde pero con estilo. Porque en realidad esta molécula, aunque ahorita la estamos presentando como si fuera la última de las hijas del rey Tritón, en realidad es una molécula que lleva desde el 2008 en el mercado en el resto del mundo. En Latinoamérica no habíamos tenido la fortuna de utilizarla, porque el tercer mundo así sucede, pero esto no es en realidad una desventaja, sino que ahora que ellos ya tienen toda esta evidencia colectiva de muchos años, nosotros no tenemos por qué experimentar en nuestra población con una molécula nueva, sino que podemos aplicar directamente sus beneficios a nuestra población. Y aquí es donde la gente normalmente me dice, a ver, pues es un esteroide más, o sea, yo ya tengo mi molécula mágica con la que trato todas mis facos y todas mis uveitis y me va muy bien y ya sé cómo venderla y cómo dejarla. A ver, no es lo mismo. Y yo sé que en esas fotos ustedes no podrían saber cuál soy yo, y lo mismo quiero que pase después de esta charla, que digan, sé perfectamente cuál es la molécula que necesito en mi paciente. Ahora, cuando estudiamos en la residencia, esta tabla venía en todos los libros de oftalmología y es la de los esteroides y su potencia en vivo, en vitro, etc. Si se dan cuenta, la primera y la molécula más potente es difluprednato. En el resto del mundo le llaman Duresol
En Latinoamérica le vamos a llamar Deslotan porque los latinos hacemos todo diferente, y esta molécula, si se dan cuenta, tiene una potencia de 1800 veces. La molécula, digamos, en vitro tiene esta potencia, pero en vivo no se queda nada corta. En vivo vemos cómo tiene 15 veces la potencia del acetato de prednisolona y 2 veces y media la potencia de la dexametasona, que es a la que normalmente recurrimos cuando la córnea está muriendo y decimos, ya no sé qué hacer, agrégale dexa, algo hará. Bueno, esta molécula es 2 veces y media más potente que la dexametasona. ¿Esto qué significa? Que la potencia me va a permitir ser un poquito más amable con la dosificación. Que en vez de ponérselo 8 veces al día a un cuadro que tiene 4 cruces de células, como lo haría con el acetato de prednisolona, pues solo se la voy a poner 4 veces al día y voy a conseguir el mismo efecto, probablemente en una menor cantidad de días. Y esto se ha medido porque ya tenemos estudiado qué concentraciones alcanza el difluprednato, se cortó no sé por qué, en azul, la dexametasona en naranja y el acetato de prednisolona en rosa. En la córnea, vean cómo el difluprednato alcanza el doble de la concentración de la dexametasona. En iris y cuerpo ciliar, que esto es algo importantísimo para mí y para todos los que hacemos inflamación, es 9 veces mayor la concentración de difluprednato que de dexametasona. En el vítreo se ha logrado encontrar esta molécula, a pesar de que, por ejemplo, el acetato de prednisolona no, e incluso en esclera y en retina. Y esto sirve mucho para cuadros inflamatorios del polo posterior, pero también para pacientes operados, por ejemplo, de retinopexia o de cirugía filtrante. Hay un par de series hechas en pacientes con escleritis anterior. Las autoras de estos trabajos están en Johns Hopkins, la doctora Thorne y la doctora Lieberman. Y esta es experiencia de vida real. Esto no es un estudio en el que tomaron a los pacientes perfectos que vienen a todas sus citas y que tienen un cuadro leve de inflamación. No, ellos hicieron un estudio de vida real viendo cómo les iba a los pacientes que les habían agregado esta molécula y que cursaban con escleritis anterior. Y tomaron todos los tipos de escleritis anterior: difusa, nodular, necrotizante o asociada a uveitis. Como pueden ver, muchos de estos pacientes tenían otras enfermedades como artritis reumatoide, vasculitis sistémicas, enfermedad de Crohn, psoriasis, etcétera. Y obviamente muchos de estos pacientes ya estaban con inmunomoduladores a dosis altas. Pero si desarrollaban una escleritis del tipo que fuera, algunos les dejaban difluprednato según la elección del médico tratante, y en retrospectiva vieron quiénes habían remitido y quiénes no. Y oh sorpresa, más del 80% de los pacientes que recibieron difluprednato tuvieron una mejoría. Esto cuando tenían una dosis de al menos 2 veces al día, que a mí me parece una cosa mágica para un cuadro que puede ser potencialmente devastador. Ahora, ¿qué sucede con estas escleritis anteriores y otros tipos de uveitis? Que se desinflaman más rápido, con menos dosis al día, pero los no negociables, y esto quiero que sea el mensaje, digamos, más importante de la charla, es que es un medicamento, sí, súper potente, pero que no sustituye la terapia sistémica. Los pacientes que tienen inflamación ocular asociadas a enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, genéticas, oncológicas, paraneoplásicas, infecciosas, lo que sea, necesitan recibir el tratamiento sistémico para esa enfermedad. Esta gota no va a sustituir ese tratamiento en específico, pero puede ayudar en los casos en los que hemos agotado nuestros recursos o que el paciente ya no puede incrementar las dosis del inmunomodulador para tratar una escleritis o una esclerouveitis. Como cualquier esteroide, tiene algunos efectos adversos. Vamos a ser completamente transparentes al respecto. No incrementa más la PIO, la presión intraocular, que el resto de los esteroides, y sí la tenemos que estar vigilando, tanto eso como la opacidad de cristalino. Y por último, yo les dejaría como entrecomillado, siempre tenemos que descartar infecciosas, sobre todo en pacientes en los que vamos a usar un esteroide tan potente, asegurarnos de que el paciente no tenga un cuadro que podría tener un componente, por ejemplo, herpético, fúngico, bacteriano. Creo que es una obligación en la que estamos todos inmersos, ¿no? En edema macular uveítico se han descrito muchas alternativas. Este estudio, por ejemplo, utilizaron pacientes que tenían distintos tipos de uveitis, anteriores, intermedias, panuveitis,
asociadas a HLA-B27, asociadas a sarcoidosis, pars planitis, BKHs, y analizaron exclusivamente la evolución del edema macular uveítico cuando agregaban esta molécula. Insisto, la gran mayoría de estos pacientes ya contaban con terapia sistémica a base del inmunomodulador que ustedes quieran, y lo que hicieron fue agregar una terapia tópica para tratar el edema macular uveítico. La ventaja es que, contrario a otras series donde, digamos, como que tenemos un brazo control en el cual utilizamos un tópico de placebo o no, estos estudios lo que usaron fue dejar el inmunosupresor y la terapia establecida sin cambios, y a otros solamente les agregaron el difluprednato. La gran mayoría de estos pacientes que recibieron el difluprednato redujo un 25% el grosor macular central, comparado con un 17% de los que no lo recibieron. Es decir, a todos se les dio el estándar de tratamiento, que es el inmunomodulador, y adicionalmente los que recibieron esta terapia tópica tuvieron ese beneficio. Quiero destacar que este estudio además hizo la comparación en los diferentes grupos de tratamiento de la presión intraocular a lo largo de la evolución. Esta cifra, que tomaron como corte 24 milímetros de mercurio, se elevó prácticamente igual en los dos grupos, más o menos en un 20% de los pacientes, que es lo que vemos en la consulta todos los días. Y en este sentido, recalco, tenemos que vigilar los efectos adversos de este esteroide como los de cualquier otro, ¿sabes? Ahora, en edema macular diabético, ahí es donde uno pensaría que va a cambiar radicalmente el estándar de tratamiento. Tampoco voy a mentirles y les voy a decir que yo ya no inyecto antiangiogénicos y que a todos les pongo esta gotita. No, pero hay pacientes de los que ya intentaste láser, inyectaste antiangiogénico, está vitrectomizado y la mácula sigue edematosa. Y el paciente te dice que ya no puede costear un intravítreo más, que ya está harto de que le piques el ojo, que ya no puede, meterse otra vez a quirófano. Podemos recurrir a esta herramienta. En este tratamiento, en este grupo, digamos, el tratamiento control o contra el que compararon la efectividad del difluprednato fue una inyección subtenoniana posterior de triamcinolona. No sé a cuántos aquí les gusta inyectar triamcinolona subtenoniano posterior. Creo que nadie lo hace. Sobre todo no lo hacemos porque es incómodo, ¿no? O sea, tienes que estar en la lámpara, el paciente tiene que estar viendo en un punto en específico, el paciente está consciente, les arde, necesitas evitar perforar la esclera, y a veces sí tiene algunos efectos secundarios que no nos gustan, ¿no? Particularmente en pacientes que ya tienen enfermedad coronaria y que están anticoagulados, te pueden sangrar feo, haces una hemorragia orbitaria que no quieres. Entonces, creo que compararlo contra este medicamento en esa vía es un poco agresivo, pero en esta serie lo que llamó mucho la atención es que hubo una mejoría importante, estadísticamente significativa, sobre todo a los 3 meses en el grosor macular central y en la visión de los pacientes que recibieron el difluprednato. En posoperados de FACO, esa es otra historia. Como que casi todos creemos que a pesar o con las gotas el paciente se va a desinflamar. Y este estudio fue hecho en parte en pacientes mexicanos. Es un estudio que hicieron utilizando pacientes de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, y lo que hicieron fue comparar la aplicación del acetato de prednisolona 8 veces al día contra difluprednato 4 veces al día. Y esto fue doble ciego, y la forma en la que hicieron el doble ciego fue que le dieron al paciente 2 frascos de 2 diferentes colores y les decían, este se pone a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, y este se pone a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, o sea, no sé, los alternaron para que fueran 8 gotas en total, pero en los pacientes del brazo control, los 2 frascos contenían acetato de prednisolona. Y en el otro, la mitad, o sea, un frasco tenía difluprednato y el otro tenía solo el vehículo. Entonces, de esta manera, ni el paciente ni el médico sabían qué se estaba aplicando. La gran mayoría de los pacientes que analizaron en este estudio tuvo una mejoría importante, sobre todo en la primera semana del grado de inflamación. Lo que más llamó la atención de este estudio fue que tuvieron una menor cantidad de alteraciones en la superficie ocular, hubo una menor incidencia de efectos adversos secundarios y creemos que a la larga este grupo, porque ya hay series que siguieron a estos pacientes a largo plazo, tuvieron una menor incidencia de Irving gas. ¿Okay? Ahora,
¿qué cosas hacen diferente a esta molécula? ¿No? Porque como ya les había dicho al principio, podría parecer nada más que les estoy diciendo todas las bondades, pero no les estoy dando la justificación de por qué funciona diferente. Mucho tiene que ver la forma en la que viene el medicamento, viene en una emulsión. Y cuando yo pienso en una emulsión, lo primero que pienso es en emulsión de Scott, y que yo odiaba que me dieran esa cochinada, pero que efectivamente tenía lípidos, ¿sí? Y los lípidos funcionan para algo, y esto hace que la molécula penetre al ojo, ¿ok? Cuando yo prescribo esteroides, prácticamente a todos mis pacientes, como buena uveóloga, les pongo agitar 20 veces, y yo sé que los pacientes van a agitar tal vez 3, ¿no? Pero esto es importante porque tenemos en el mercado todas estas opciones de esteroide sin antibiótico, y la gran mayoría vemos cómo son suspensiones. Hay un par de soluciones y solo hay una emulsión. Cuando yo tengo una suspensión, el medicamento se deposita en la parte más baja del frasco. Y aunque yo lo agite 20 veces, no necesariamente voy a obtener la concentración del fármaco en esa gota. Contrario a una solución no la tengo que agitar y se supone que voy a coincidir en la concentración que necesito el 100% de las veces. Con el contra de que las soluciones arden bastante. No sé si alguien aquí se ha puesto una de estas dos soluciones en el ojo, pero arden feo. Y las emulsiones, como tienen lípidos, reducen el ardor en la instilación y no se tienen que agitar. Ahora, las emulsiones son pequeñas moléculas que miden menos de 100 nanómetros y que tienen una forma un poco como de un virus. Tienen una cápside, que en realidad son lípidos, y en el interior está la molécula. Y estos lípidos en la superficie le permiten pasar a través de la córnea y meterse a los tejidos intraoculares. Esto también protege un poco la viabilidad del medicamento y hace que sea un poquito más estable. Se estudió cómo se comporta el difluprednato en nanoemulsión contra el acetato de prednisolona de patente y el acetato de prednisolona genérico, que normalmente son soluciones. Y quiero que vean qué bonito está este estudio, porque en el primer grupo tomaron los 3 frasquitos y los dejaron con la tapa para arriba sobre una mesa y lo tomaban sin agitar, tomaban una gota y veían qué concentración del medicamento estaba en esa gota. Cuesta un poco de trabajo verlo porque está muy lejos el proyector, pero voy a intentar hacerlo un poquito más grande. La línea que tiene los cuadros negros es el Deslotán, el difluprednato, y vean cómo en todas las muestras a lo largo de esos 16 días estuvo en el 100% de la concentración esperada del fármaco. Contrario al acetato de prednisolona de patente, que es la línea apuntada con círculo, donde vemos cómo tiene picos en los que sube a casi el 175% de la concentración y luego baja a menos del 25% de la concentración necesaria y tiene un curso muy errático. Todavía más errático la concentración que alcanza el acetato de prednisolona genérico, ¿sí? Sucede lo siguiente, ponen los frascos al revés, tapa para abajo, a ver si se distribuye diferente. El difluprednato, que es la línea de cuadritos, vemos cómo se mantiene en el 100% de la concentración los 15 días, pero vemos cómo los otros dos tienen al inicio una concentración toxiquísima de 700%, la dosis que se supone que deberíamos de obtener, y después va bajando radicalmente hasta ponerse por debajo de la cifra que se supone que debe de otorgar, ¿ok? Ahora, nada mensos, porque dijeron, bueno, ahora agitémoslo, ¿no? Y vemos qué pasa. Lo agitan y vemos cómo el Deslotán se mantiene dentro del 100% de la concentración esperada durante los 15 días de tratamiento, y aún agitándolo, vean cómo el acetato de prednisolona de patente está cercano al 100%, pero el genérico no. El genérico casi siempre está por debajo de la concentración esperada, excepto al final, donde se empieza a salir lo que quedó pegado en el frasco, y entonces alcanzamos 500 veces la concentración que necesitamos, ¿ok? Esto podría indicar tal vez por qué vemos un chorro de pacientes hiperreactores esteroides después del día 15. Pues claro, si están recibiendo 500 veces la concentración del medicamento, pues se van a hipertensar, ¿no? Esto ya se midió, vemos cómo la concentración del difluprednato fue del 100% durante los 15 días que duró este estudio, y a mí me parece algo que
que no podemos refutar, ¿no? O sea, que sí está medido. Como conclusiones, y les agradezco de verdad que no vi a nadie dormirse a esta hora, creo que no existe un esteroide perfecto para todos los casos. Sí creo que tenemos que tomar decisiones más conscientes sobre el tipo de formulación, la molécula, los efectos adversos, y tal vez tener una emulsión que ofrece un medicamento más potente nos puede brindar mejor apego, mejores resultados para el paciente, y un paciente contento te va a referir más pacientes, ¿no? Creo que la moraleja de la plática es: podemos lograr más con menos instalaciones y hay que perderle miedo a innovar con lo que tenemos ahora a la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ayumi o Perla, no sé, Ayumi mejor, por esta excelente presentación. Realmente es una primicia porque poco hemos utilizado el diflupernato en nuestra consulta. Realmente siempre somos cautelosos, esperamos que los grandes hospitales donde pueden hacer estudios pues multicéntricos, que luego nos puedan informar para que con confianza podamos utilizarlos, ¿no? Nos brotan muchas preguntas. Yo quisiera invitar al doctor Jorge Aguilera, que aquí nos acompaña en la sesión, para que esté aquí al frente en la mesa redonda y pudiera también aportarnos tanto preguntas como respuestas de los asistentes, ¿no? Pero claro que la doctora Ayumi va a recibir las primeras seguramente, y yo quisiera externarle la primera que se me brota, es que si dentro de estos estudios que han hecho aquí en México o incluso en el extranjero, en el resto del mundo, existe ya un control en niños. Sí, es una pregunta importantísima y de hecho, hay un estudio muy bonito donde se hizo la tolerancia y la efectividad en niños y fue perfectamente tolerado. De hecho, uno de mis como consejos es una población difícil de tratar porque los papás tienen que corretear al chamaco para ponerle gotas y decirle a un papá, yo lo veo con las uveitis, que afortunadamente veo pocos niños, pero decirle a un papá, le va a poner gotas cada hora los primeros 3 días mientras el niño esté despierto, y te voltean a ver con cara de, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, sí está medido, está estudiado, los efectos adversos son iguales que para el resto de los esteroides, la efectividad es, digamos, como buena como en el resto de las series, se puede usar con confianza. Ah, ok, perfecto. ¿Y el doctor Aguilera qué nos dice al respecto? ¿Ya tiene experiencia con niños? Sí, de hecho, tengo poco porque no tenemos tanto tiempo que tenemos la gota disponible, pero sí, justo como les comentaba la doctora Yomi, pues los reportes que empezaron a nivel de Estados Unidos y de Europa empezaron cerca de 2010, 2012, cuando empezó a salir ya la venta general. Hay algunos niños, y también depende de la uveitis que vemos, que suelen ser un poquitito más hiperreactores a esteroides que los adultos. Entonces, dependiendo también la serie del país donde se reporte, sí hay algunos que comentan que el Deslotan, que es el diflupernato, puede llegar a ser un poco más hipertensivo, pero la realidad es de que van cambiando las series dependiendo lo que reporta cada país. Pero es seguro, o sea, eso no hay como alguna contraindicación para no usarlo. Y justo como les comentó Ayumi, el hecho de que no les arda la gota y sean menos veces al día, eso mejora muchísimo el apego al tratamiento. Claro, el apego sobre todo, y menos martirio para los chiquitos, ¿no? Otra pregunta que se me brota, pero me espero porque si el resto de los presentes tiene alguna pregunta para los doctores, es el momento. El doctor Naranjo, díganos, ¿pueden acercar un micrófono? Gracias. Sí, en relación, buenas noches, al perfil de seguridad, ¿con cuál se compararía de los esteroides que tenemos tópicos en cuanto a la posibilidad de desarrollar hipertensión en los pacientes? Con cualquiera de los que tienen penetración intraocular, o sea, dexametasona y acetato de prednisolona.
El porcentaje de pacientes hiperreactores a esteroides es del 30%, pero lo que las grandes series dicen es que cualquiera de estos 3 esteroides, entre el 20 y el 30% va a ser hipertensión ocular después del día 7. Entonces, en realidad ese porcentaje no cambia en las series de Deslotan, de difluprednato. Creo que cada población es distinta y definitivamente tendremos que estar al pendiente de cómo se comporta en nuestra población, pero los números grandes equiparan el efecto adverso de catarata e hipertensión ocular con el acetato del prednisolona. Bueno, yo externo esta otra pregunta. En relación al énfasis que hizo doctora de no dejar obviamente su tratamiento sistémico, ¿existe alguna evidencia de que la asociación con inmunosupresores, incluidos los biológicos, sigue siendo mejor con el difluprednato que con otros esteroides? Sí, de hecho, estas 2 series de las doctoras en Johns Hopkins, justo lo que mencionan es esto. El inmunomodulador por sí solo va a mejorar el estado de inflamación ocular y el edema macular uveítico, pero en particular las escleritis, por ejemplo, que se asocian a enfermedades sistémicas, el inmunomodulador no se debe de modificar, pero el agregar el Deslotan, el difluprednato tópico, reduce significativamente la inflamación y lleva al 88% de los pacientes a remisión, cosa que en el grupo control que no recibieron este tratamiento tópico fue más o menos como de un 15-17%. O sea, creo que es una herramienta que te ayuda a conseguir una mejoría mucho más rápida cuando tienes además un caso agresivo. Ahora, la recomendación, y porque creo que esto vale la pena como recalcarse, es en pacientes que tienen una escleritis anterior, primer cuadro, sin asociación sistémica, se vale recurrir a lo que dicen los libros, que es AINE tópico y AINE vía oral, definitivamente. Pero podemos empezar a cambiar un poco nuestros consensos conforme vayamos utilizando más esta molécula. El por qué no se ha utilizado más en uveitis en otros países tiene una base económica. Para nosotros va a costar prácticamente lo mismo que el acetato de prednisolona y tenemos mucha suerte, pero en el resto del mundo cuesta más del doble. Entonces, en un sistema de salud como Estados Unidos, donde el paciente además tiene que pagar su seguro y además paga un poco más por cada medicamento, dejar un medicamento así de potente es una decisión económica muchas de las veces. Pero aquí, que nos va a costar igual, creo que vamos a tener la opción de utilizarlo un poco más libremente y empezar a hacer nuestra propia cohorte, nuestra propia evidencia, ¿no? En otros países donde es parte, por ejemplo, del armamento de la sanidad pública, donde la atención en salud es gratuita, sí lo utilizan un poco más libremente y creo que es donde los números son más favorables inclusive. Pero vaya, yo sí creo que la población mexicana somos bichos raros y a veces hacemos cosas para bien y para mal con los diferentes fármacos, entonces tendremos que empezar a publicar nuestros resultados. Sí, realmente todas las poblaciones tenemos nuestras características muy particulares, y en ese tenor digo yo, a ver, platíquenme de sus casos, porque eso no se nos olvida, de sus casos más refractarios a tratamientos de otro tipo que ahora los han resuelto, pero ya sí con más particularidad. ¿Sí pueden compartirnos eso? Ahorita, por ejemplo, lo que más he tenido pacientes que ya empezaron a regresar con el tratamiento son los HLA-B27 con uveitis anteriores muy agudas y muy sintomáticas. Normalmente cuando los veo muy agudos los cito a las 2 semanas. La realidad es de que, justo como les dijo Ayumi, la verdad es de que sí es un cambio muy radical, porque a veces todavía a las 2 semanas alcanza a ver de que 4 o 3 cruces de células y los ves con 1 o con 2, si acaso nada más les desapareció el flare, y están empezando a tener muy buena respuesta. Y la realidad es de que ahorita el esquema que estoy utilizando, también hay que ver cómo empiezan a reaccionar nuestras uveitis. O sea, la primera semana empiezo 4 veces al día, la segunda 3, y ya con 3 veces al día es cuando los veo. Y llevaré ahorita, en lo que va de tiempo, mejor unas 7 HLA-B27
todos limpios. Súper. La verdad es de que sí es un resultado que uno no se espera, porque usualmente empezamos con la acetato de prednisolona cada hora, 1 o 3 días, luego cada 2 horas, y a veces los vemos cada 2 horas y siguen llegando activos. Y la realidad es de que sí se empieza a ver, obviamente habría que medirlo para ver que no esté sesgado, pero ya no llegan con flare y acaso llegan con media cruz de célula. Entonces la realidad es de que en ese grupo de paciente, que es el que usualmente suelo tener un seguimiento un poquitito más estrecho por el tipo de uveitis, pues ahorita el 100% se han limpiado. Entonces eso es muy, 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 muy bueno. Súper bien, felicidades. A nosotros, afortunadamente, nos hicieron llegar muchas piezas originales hace varias semanas, entonces tuvimos oportunidad de usarlos. Yo decidí empezar usándolos en uveitis anteriores HLA-B27, que son pacientes además que se automedican en cuanto sienten el primer síntoma, ¿no? Entonces, como que cambiarles radicalmente el tratamiento para algunos fue un poco como sospechoso, pero cuando ven que les vas a regalar el medicamento, dicen, ay, por supuesto, me la voy a poner las veces que tú me digas. Y regresaban bien contentos, ¿no? O sea, como de, me arde menos, no me deja una lagaña blanca horrible, no veo tan borroso. Y algo que a mí me sorprendió fue que induce como una analgesia, yo creo porque alcanza concentraciones altas en el cuerpo ciliar y en el iris, induce un poquito más de analgesia temprana, aunque clínicamente tú todavía veas inflamación. Los empecé a usar en el segundo ojo de pacientes que ya había operado recientemente de faco y de facovitrectomía. Y para mi sorpresa, o sea, yo siento que mis esclerotomías no son muy agresivas, rara vez suturo, pero me pasa que a veces los pacientes dicen como, me toco aquí y siento un dolorcito, ¿no? O sea, como en el sitio de la esclerotomía temporal superior siempre se quejan. Y les empecé a poner este tratamiento en el ojo contralateral y la gran mayoría me decía como, en este no me molestó tanto, yo creo que o ya tienes mejor mano, ¿no? O algo, o sea, sí, me anestesiaste mejor, pero algo que a mí me sorprendió es eso, como la analgesia a nivel de la esclera. Mi esposo es glaucomatólogo, se lo empezamos a poner, por ejemplo, a sus pacientes de trave y de válvula. Hay algunos estudios en pacientes de glaucoma donde lo bonito es que como desinflaman un poquito más potente, hay menos fibrosis alrededor del cuerpo valvular, hay una menor necesidad de hipotensores a largo plazo en los grupos que recibieron difluprednato. Y al menos lo que mi esposo me dijo fue como, está maravilloso porque no tengo tanta quemosis alrededor de la trabeculectomía en la primera semana. Y entonces, al no tener tanta congestión vascular, siento que me van a fallar menos. Obviamente esto se tiene que medir a largo plazo, pero creo que es algo que para alguien que ha visto sus posoperados desde hace 10 años, el notar una pequeña diferencia como la quemosis y la congestión vascular en las primeras semanas, creo que es importante. Sí, claro que sí. Hay otra cosa que también hablando de los HLA-27, muchos a veces hacen un poquitito de vitritis anterior por la cercanía que tienen con la cámara anterior. Curiosamente, también este pequeño grupo de pacientes que llevo, que a veces llegan con un poquitito de vitritis anterior por la uveitis anterior tan aguda, están limpiándose más rápido. O sea, eso es algo, digo, no sé si vuelvo a lo mismo, es apenas mi primera experiencia, no sé si esté sesgado, pero se me hace muy curioso que también el vítreo, por lo menos el vítreo anterior, se está limpiando. Y eso probablemente tenga que ver con el tipo de concentración que llega el medicamento, tanto a iris, que es donde nos interesa con las uveitis anteriores, y obviamente llega al cuerpo ciliar. Entonces probablemente también se estén limpiando más rápido, porque lo notan en la agudeza visual. O sea, sí, claro, se ve. El dolor y la agudeza visual, la fotofobia. Bueno, pues la verdad es que siempre que nos llega, pues es una herramienta, digamos, más para poder resolver casos difíciles, para poder hacer más fácil el control de estas enfermedades que son un reto para todas las autoinmunes, y se antoja hacer protocolos para cada una de las que nos han costado tanto trabajo y que no se nos olvidan, y que a veces, desgraciadamente, con ellas se fue el tiempo, se fue la visión de los pacientes y uno se queda totalmente afligido porque a pesar de todo, de medicamentos, cirugías, todo, no pudimos controlar una enfermedad autoinmune que fue realmente muy rebelde ante todos, ¿no? Y entonces, bueno, como les digo, es como un
estímulo para poder hacer protocolos en todos los lugares del mundo y poder resolver pues más estos problemas y más rápido, ¿no? Sí, yo creo que, digo, los oftalmólogos ya se ha medido esta curva de adopción de tecnología nueva y de nuevos medicamentos, y nosotros somos dentro de esa curva de las especialidades médicas que somos early adopters, o sea que sí nos gusta lo nuevo, nos gusta probar, nos gusta ver si es más efectivo. Y creo que ha pasado esto con hipotensores, o sea, no seguimos usando pirocarpina, ¿no? Ha pasado con antiangiogénicos, que vamos buscando opciones que nos permitan inyectar cada vez menos veces al año o que tengan un efecto más potente. O sea, nos gusta innovar y nos gusta subirnos al coche de última generación y nos gusta llevar al paciente al mejor desenlace posible en la menor cantidad de días. Entonces, creo que no va a sustituir 100% al resto de los esteroides, porque siempre va a haber gente para todo, pero se vale empezar a construir una evidencia propia y colectiva con nuestra población. Exactamente. Aquí igual, como les comenta la doctora, creo que la sugerencia es estar al pendiente de los efectos adversos, porque como no tenemos un estudio que nos hable de cómo se presentan incidencia, prevalencia de estos efectos adversos en nuestra población, hay que estar nada más ahí al pendiente de ver si vamos a hacer más, vamos a hacer menos hiperreactores, vamos a formar más catarata, menos catarata, entonces nada más estar al pendiente de eso, porque pues es algo nuevo y no sabemos exactamente sobre todo cómo va a esos actuar. primeros 7 o 14 días, ¿no?, del tratamiento. Y la otra es, digo, no sé si en algún momento existieron protocolos en donde variaran la concentración del difluprednato en el frasco. Pues en los estudios donde hicieron la comparación a lo largo de los 15 días que dura el frasco, la concentración fue la misma el 100% de las veces. 0.05. Sí, y esto tiene que ver un poco con la formulación de las nanoemulsiones, porque para que esto funcione es una máquina ultra especializada que yo no tenía idea, pero que ya me tuve que poner a leer. Y justo por eso no nos había llegado, porque es una planta que se tiene que montar distinto a todo lo que se había hecho en oftalmología. Y entonces México es el primer país en Latinoamérica que lo tiene, y de hecho no toda Latinoamérica lo va a tener. Es un medicamento que cuesta mucho trabajo hacer, y el objetivo obviamente es tener concentraciones estables durante toda la aplicación. O sea, desde la primera gota hasta la última debería de salir la concentración que viene apuntada en el frasquito. Y eso pocos medicamentos nos lo han ofrecido hasta ahora, inclusive las soluciones. Sí. E incluso para allá van la mayoría de los medicamentos, ¿no?, que sean elaborados a través de nanotecnología, y así se absorben mejor, se absorben más profundamente y nos resuelven más rápido. Entonces digo, hay que estar sobre todo la evidencia que vaya resultando de y todos los otros fármacos que se elaboren así, porque seguramente van a ser más efectivos y más útiles para nosotros, para nuestros pacientes. Yo les agradezco muchísimo sus aportaciones. Acá hay una pregunta más. Gracias. Una vez que encuentran el nivel de antiinflamación que ustedes buscan, claro, dependiendo del problema inflamatorio, ¿lo suspenden de un día para otro? ¿Se suspende poco a poco? ¿Cómo lo suspenden? Al igual que cualquier esteroide, creo que nunca suspendemos de golpe. Claro, es diferente cuando empiezas con 8 veces al día a cuando empiezas con solo 4. Y yo sé que muchos a veces brincamos del acetato de prednisolona, de cada 12 a 0. Pero con esta molécula no necesariamente podemos hacer eso, porque el cada 12 del difluprednato es el cada 6 del acetato de prednisolona. Entonces, si tú suspendes un paciente en cada 6 del acetato, sabes que va a rebotar. Yo la recomendación que les haría es las guías del fabricante, digamos, y lo que los estudios dicen es iniciar cada 4 horas, es equiparable a cada 8 del acetato. La reducción la puede hacer uno según la respuesta clínica, pero sí llevarlo a cada 24, y yo incluso los estoy llevando a cada 48. Y cada 48, al menos una semana, me ha rendido muy buenos resultados y no he tenido rebotes hasta ahora. Yo ahorita lo que estoy haciendo es, cuando ya estoy cada 24, les hago un switch a acetato de prednisolona al equivalente para poder seguir haciendo la reducción en cuanto a potencia.
pero las primeras semanas sí. Obviamente uno lo ve dosis respuesta, pero ahorita los pocos pacientes que llevo con uveitis, 4 veces al día, 3 veces al día, 2 veces al día, y cuando ya estoy una vez al día, de hecho les comento de que va a volver a aumentar el acetato de prednisolona a 3 o 2 veces al día por la diferencia de potencia que tenemos entre las moléculas. Eso es lo que yo estoy haciendo, digo, son creo que esquemas válidos, y hasta ahorita he tenido buena respuesta. Digo, de los poquitos pacientes que llevo, hasta ahorita no he tenido ninguna hipertensión. No he visto niños ahorita con seguimiento a corto plazo, pero los adultos no he tenido hasta ahorita ninguna hipertensión intraocular que me llame la atención. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? Bueno, les agradezco muchísimo a ambos, especialmente a la doctora Ayomi, que es la ponente principal del día de hoy. Agradecemos esta presencia. Quiero externarle de verdad que queda usted comprometida a continuar estos temas. También al doctor Aguilera. Tenemos siempre mucha necesidad de estar compartiendo nuestra experiencia y más con los expertos. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos aquí un reconocimiento para la doctora Ayumi. Y bueno, no podemos dejar de agradecer al Laboratorio Sofía, que siempre nos mantiene pues con su apoyo y su reconocimiento. Realmente, además de todo eso, bueno, es la gentileza, la amabilidad y su responsabilidad y puntual atención a nuestras solicitudes. De verdad no tenemos con qué agradecer todo eso, todo ese paquete que nos brindan de amabilidad. Este es un reconocimiento para ustedes y les pido por favor que vengan acá, porque no voy a ir allá a dárselo. Me anticipo a eso. Acá sale mejor la foto. A continuación presentaremos a la doctora Andrea Díaz Dueñas con el tema efecto de la adición de la triamcinolona intracameral en la pérdida endotelial corneal posterior a cirugía de catarata en uveitis no infecciosa. La doctora Andrea Díaz Dueñas es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, CUCS, en el año 2019. Realizó su especialidad en oftalmología, también avalada por la Universidad de Guadalajara, en Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, del año 2020 al 2023. Tiene alta especialidad de enfermedades inflamatorias oculares, avalada por la APEC, del 2023 a 2025, y las afiliaciones pertenece a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, al Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares, al Consejo Mexicano de Oftalmología y a la Sociedad Internacional de Inflamación Ocular. Y pues bueno, es un gusto para nosotros que haga la presentación de su trabajo de ingreso y damos la bienvenida a la doctora Andrea Díaz Dueñas.
Sí, por favor. Muchas gracias. Está... ya se ve. Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio para presentar este trabajo de ingreso. Este estudio fue realizado bajo la tutoría de la doctora Luz Helena Concha del Río. Fue realizado en la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera, y también este estudio fue presentado en el Mundial de Uveitis, en el IOIS. No hay conflicto de interés. Entonces, bueno, este estudio surge de la duda sobre el impacto de la exposición del endotelio corneal a los cristales de triamcinolona cuando ésta se administra vía intracameral, pues no intravítrea. Realmente si es protectora, neutra o dañina, o sea, si causa más la pérdida endotelial cuando se utiliza posterior a la cirugía de catarata. O sea, si es factible utilizar un esteroide intracameral de acción pues prolongada, como la triamcinolona acetónido, a costa de exponer el endotelio más tiempo a este esteroide en comparación, por ejemplo, a un esteroide intracameral de acción más corta, como la dexametasona. Y bueno, lo que ya sabemos todos es que la pérdida endotelial pues corneal inmediata que esperaríamos independientemente del esteroide que apliquemos, pues va del 3 al 13% según la serie, y pues nuestro umbral mínimo para mantener la transparencia es de 500 células. Y en uveitis justo nos importa porque ya hay un conteo endotelial basal generalmente menor por este daño subclínico inducido por la inflamación crónica, por esta exposición crónica a las citocinas. Y justo por eso es importante prestar atención al endotelio en uveitis. Estos ojos pues sabemos que son complejos, o sea, no solo pues lidiamos con la opacidad del cristalino, sino también con inflamación crónica, con uso prolongado de medicación, sinequias, cirugías de alta pues complejidad, mayor trauma y también una menor capacidad de reparación celular por esta inflamación. La evidencia existente es en realidad pues escasa y es controversial. Algunos estudios reportan toxicidad de la triamcinolona cuando se aplica intracameral, otros estudios pues sugieren un efecto neutro realmente y otros un efecto beneficioso porque pues mostró mayor control postinflamatorio comparado a otros esteroides de uso muy ampliado. Por ejemplo, aquí Sal y colaboradores dicen que sí hay mayor pérdida endotelial cuando se expone pues, el endotelio corneal a la triamcinolona intracameral en comparación con no aplicarla y usar en su lugar pues algún otro esteroide, en este caso la dexametasona. Cabe destacar que este estudio fue realizado en ojos sin uveitis y hay otros autores que dicen que no encontraron realmente diferencia, que no encontraron ni apoptosis ni pérdida endotelial cuando se aplicó la triamcinolona, pero sí hay estudios que resaltan una alteración ya más ultraestructural, más en las vellosidades, al aplicar la triamcinolona sin decantación. Entonces este daño se atribuyó más a los excipientes y ese estudio fue realizado en conejos. Otros estudios pues dicen que no hay cambios endoteliales significativos cuando se aplica la triamcinolona intracameral y bueno, el único estudio en humanos, que es el de Sally, excluyó los ojos con uveitis, incluso pues en estos 3 también. Diseñamos esta corte entonces prospectiva justo tratando de encontrar alguna diferencia entre grupos. Es una corte prospectiva, incluimos 41 ojos que fueron sometidos a cirugía de catarata. Se dividieron 2 grupos, ambos con candidatos a cirugía de catarata, los 2 grupos en remisión, mismo cirujano, misma técnica. El grupo A son los pacientes con uveitis que sí fueron candidatos a la aplicación de triamcinolona intracameral y al ser candidatos se trataron principalmente pues, de uveitis no infecciosas o uveitis que tuvieran un componente inflamatorio predominantemente o muy significativo en cámara anterior.
En el grupo B, los pacientes que no fueron candidatos a la triamcinolona, pues destacaron las uveitis infecciosas. La principal fue toxo, y también destacan uveitis que no tenían componente inflamatorio tan predominante o no tenían en la cámara anterior, por ejemplo, coroiditis serpiginosas, etcétera. Entonces, pues justo nuestro desenlace principal fue medir pues la pérdida endotelial corneal postoperatoria a un mes entre grupos. Se excluyeron, por supuesto, patologías que pudieran condicionar algún daño endotelial previo, uveitis herpéticas, Fuchs, cirugía intraocular previa, también diabetes mellitus por pues descartar alguna alteración de la reparación celular o alguna patología corneal previa, y se eliminaron los pacientes que ya estaban incluidos pero que luego tuvieron alguna complicación en la cirugía que condicionara algún cambio de técnica quirúrgica. Entonces, pues realmente aquí hay algunos ejemplos. Este es un caso de una uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. Después de una cirugía sin eventualidades de catarata, pues se aplica la triamcinolona, la aplicamos justo como paso final. La dosis que aplicamos es de 4 miligramos en 0.1 mililitro, y esta dosis fue pues aplicada consistentemente en todos los pacientes del grupo A. Varios casos representativos, una pars planitis, paciente joven, es un niño bien controlado, y pues igual utilizamos la triamcinolona al final de la cirugía para pues reforzar el manejo postoperatorio y la terapia, pues la cobertura de este medicamento, sobre todo particularmente en este tipo de pacientes con pars planitis, donde la adherencia nos cuesta más trabajo, justamente lo que mencionábamos al tratarse de niños, o pacientes con HLA-B27, una pues espondiloartritis axial, donde justo lo usamos más que nada para simplificar el manejo postoperatorio comparado a un esquema intensivo de esteroides tópicos. Aquí tenemos el resultado: densidad endotelial corneal a un mes entre grupos, sin diferencia. Aquí vemos en la columna voy a poner el apuntador. Vemos cómo justamente, donde está la flecha roja, vemos que es la diferencia entre grupos en el conteo endotelial a un mes, sin diferencia estadística, y justo arriba, en la primera fila, vemos cómo tampoco hubo diferencia en el conteo preoperatorio entre grupos. O sea, esto es destacable justo porque aunque los grupos fueron con características o con etiologías heterogéneas de uveitis, es decir, unas fueron más predominantemente infecciosas y otro grupo fueron no infecciosas, aún así no hubo diferencia estadística entre los conteos, por lo que podríamos considerarlos como comparables. Donde sí hubo diferencia, y lo vemos hasta abajo en negritas, fueron en los conteos endoteliales pre y postoperatorios, pero dentro del mismo grupo, o sea, interclase, pero bueno, esto es pues esperado según la pérdida endotelial que ya estaba ampliamente estudiada. Otras variables estudiadas pues fueron la agudeza visual, la presión intraocular y la control inflamatorio en celularidad y en FLAIR. Tampoco hubo diferencias estadísticas ni en la visión, ni en la inflamación, ni en la presión intraocular. Ambos tuvieron la misma tasa de hipertensión intraocular. En cuanto a la persistencia de la triamcinolona, todos mantuvieron, más de la mitad mantuvieron la triamcinolona a la semana postoperatoria, y al mes ya se había resuelto la presencia de triamcinolona en cámara anterior, y esto sucedió en paralelo con la mejoría clínica. Y esto resalta justamente su potencial, particularmente en la adherencia, justo, por ejemplo, en pacientes como niños, donde toda la primera semana sabemos que van a tener una buena cobertura antiinflamatoria. En resumen, nuevamente no hubo pérdida endotelial adicional entre grupos con o sin aplicación de triamcinolona en comparación con un esquema de prednisolona tópica. Tampoco hubo mayor hipertensión intraocular ni aumento de la inflamación, y el resultado visual fue comparable. Obviamente, pues sí, hay limitaciones, o se diseñó pues una corte prospectiva, no es aleatorizado, el seguimiento a corto plazo, la etiología de las uveitis heterogéneas, que es lo que mencionábamos, y solamente se utilizó triamcinolona sin conservador.
Entonces, ya con esto podemos decir que la triamcinolona es presuntivamente pues, segura y efectiva en el control inflamatorio posterior a facomulsificación de cataratas uveíticas, pero con el beneficio de la adherencia frente a esteroides tópicos, pero faltan estudios a largo plazo para corroborar estos hallazgos. Muchas gracias y pues, estoy abierta a las preguntas. Se supone que ya estaba conectada. Muchas felicidades por la presentación de su trabajo, doctora Andrea, muy interesante. Una de las preguntas es, ¿este trabajo se piensa publicar? ¿Se va a publicar como una comunicación breve dentro de las publicaciones? ¿Es válido? ¿Se piensa extender la inclusión del número de pacientes, hacer un nuevo trabajo a partir de este, diferenciar los grupos etarios, que eso es muy importante, porque fue bastante heterogéneo desde infantiles hasta no sabemos qué edad de adultos? Sí, sí se piensa publicar, justo estamos pues en eso, en la edición y en mejorar algunas variables, estandarizar un poquito más, pero sí. Muy bien. Dentro de las consideraciones que se pudieran hacer, sería aclarar si en la mayoría se utilizó para la expansión pupilar algún otro tipo de dispositivos distintos a los ganchos, puesto que los ganchos pueden causar también una muchísimo mayor reacción inflamatoria comparado con un anillo de Maliugin, por así decirlo. Sí. ¿Eso lo han considerado también para trabajos futuros? El número de incisiones tiene que ver también para una posible pérdida focalizada en distintos puntos, pero al final de cuentas focalizada por las incisiones extras al puerto principal y a la incisión principal, al Sí. puerto accesorio, incisión principal. Sí, claro, o sea, justo son tantas variables al tratar de hacer un estudio pues en pacientes pues, operados, porque es muy difícil controlar todas estas variables, parámetros cirujano, profundidad de cámara anterior, Es la correcto. edad de los ganchos, o sea, es muy complicado. Entonces estamos intentando buscar el mejor diseño posible para tratar de tocar todos estos puntos, pero sí, son... Desde la longitud, ¿verdad? No solamente la profundidad de la cámara, sino la longitud de cada uno Claro, de los sí, globos son oculares. muchísimas variables en este tipo de, pues, de estudios. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario que quiera hacer con respecto a su trabajo? Realmente este estudio lo hicimos porque tenemos pues ya bastante tiempo con la experiencia del uso de la triamcinolona para el control postoperatorio, sobre todo en niños, por este tema que comentábamos de la adherencia. Obviamente ya pues es justo lo que estamos buscando siempre los de uveitis, ¿no? Buscando siempre el medicamento esteroide pues con mayor adherencia, con un esquema, una dosificación más amable. Entonces justamente pues esto se trata, ya han salido nuevos medicamentos como pues de lo que se trató esta sesión, que permiten una mayor adherencia, mayor dosificación, pero pues de esto se trata todo esto, ¿no? De buscar siempre alternativas, porque siempre va a haber una indicación para cada medicamento, siempre, o sea, para pacientes, para todo hay. Sí, vemos pacientes, no enfermedades, sin duda. Muy bien, pues entonces, a nombre del Colegio de Médicos Oftalmólogos del Estado de Jalisco, queremos hacer entrega de su reconocimiento por participación de presentación a la sesión mensual y con el trabajo titulado Efecto de la adición de la triamcinolona intracameral en la pérdida endotelial
corneal posterior a cirugía de catarata en uveitis no infecciosa, así como también queremos entregarle su constancia que la acredita como asociada al numerario, eso es importante, número 179, porque es el número que le van a pedir al ingresar a las pláticas posteriores, y esto se entrega aquí en Guadalajara, Jalisco, el día 2 de octubre del 2025. Así también, como por último, queremos hacer la entrega de un PIN distintivo del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Le proporcionamos un fuerte aplauso a la doctora, por favor. Yo alabo mucho a estas generaciones tan jóvenes, tan dedicadas, y les echamos porras y aplausos para que sigan compartiendo sus experiencias y sigan motivando también a los que vienen detrás de ellos, porque pues así es esto, es una cuestión de contagiarnos por estar cada vez mejor en el punto en que si llega un día que no haya pacientes porque no hay enfermos, qué bueno. Pero sé que eso es utópico y tenemos que estar al día y compartiéndonos las experiencias para poder enriquecer nuestra práctica, ¿verdad? Muchísimas gracias, felicidades. Te toca escoger un libro, el que tú quieras. Un aplauso para la doctora, por favor. Bien, regresando al orden del día, tenemos un mensaje dado por la Presidente, la doctora Luz María Arce Romero, a quien cedo la palabra. Bueno, pues buen provecho a todos. Aquí como siempre hay mensajes de parte mía en relación a las actividades de la presidencia. Voy a tratar de ser breve porque, bueno, luego el sueño apremia, ¿verdad? Este es el orden que vamos a llevar en relación al reciente curso que acabamos de vivir. Yo les decía a todo el equipo tremendo de ayuda que tuvimos, tanto de colegiados, socios, mesa directiva, comité organizador y todos los miembros de este hotel que afanosamente sí nos ayudaron mucho para que saliéramos adelante con este proyecto. Y bueno, va a haber estos 10 temas, en breve, de uno por uno los explayamos. Esto es en relación a las métricas del curso. Quiero decirles que sí ha sido una labor titánica de mucho aprendizaje, de mucha solidaridad con el equipo que me ayuda muy de cerca en el colegio y con los profesores. Y eso realmente estoy profundamente agradecida, porque sin el apoyo de todos ellos, incluso de mi familia, como ustedes ya lo vieron y lo palparon, no hubiera sido posible esto con estos resultados. 18 talleres que quiero decirles que me siento totalmente orgullosa de cada uno de los profesores que dijeron sí a apoyarnos con un taller que para mí fue de innovación, traer 18 talleres a este curso, en horarios matutinos, donde había que despertarse y estar aquí a las 8 de la mañana. Aquí estábamos y aquí disfrutamos a los profesores y a esos talleres con apoyo también de la industria. Eso de verdad no paro de dar las gracias. Ustedes que los vivieron, los talleres, también me gustaría que
nos hicieran comentarios. Podré abrir un chat solo para esto, porque sí, realmente la retroalimentación me interesa, nos interesa a todo el equipo organizador. Junto con esto, pues ustedes supieron, hubo una plática magistral, 3 ponentes internacionales, 3 ponentes de la Ciudad de México y un ponente de Monterrey, 9 módulos con 68 conferencias y un desayuno con expertos. En total, más o menos 30 horas de curso. Y ustedes podrán decir, para 3 días, 10 horas, ¿verdad? O sea, siempre estuvo algo cargadito, sí hubo situaciones a lo mejor que disminuir, eso lo podemos dialogar ya después para ajustar horas, pero en realidad siempre hay comentarios de todos, pero dicen, y sí digo a mucha honra, nos gusta estudiar, nos gusta seguir aprendiendo y se nota en este tipo de cursos y en otros en los que he tenido la oportunidad de asistir, y no me canso de decir que si hay clases o hay temas a las 7 de la mañana, también ahí estaré, ¿no? Porque todo interesa, pero bueno, cada quien puede seleccionar sus temas y sus horarios en qué estudiar. En total estuvimos 191 asistentes, 43 profesores, de hecho fuimos 60 profesores, pero están incluidos algunos dentro de los asistentes, más 43 profesores y becados 8. De la industria nos acompañaron 77 representantes, en total 319. Y me di a la tarea, y la verdad que se ven chiquitos, pero iré compartiendo, porque los conozco a todos los asistentes ahora, y les iré compartiendo, no lo duden, de poco en poco, porque quisiera tener días que fueran de 48 horas, pero no los hay. Pero de poco en poco, a cada uno de los que han estado en las fotografías o estuvieron en las fotografías del curso, les haré llegar sus fotografías que podrán utilizar pues donde ustedes quieran o almacenar en su computadora. Ahí podrán ver algunos ejemplos de nuestros asistentes queridos, profesores estatales, nacionales y bueno, los extranjeros que también ya ahora pues son también motivo de orgullo y son algunos de ellos ya socios honorarios de este colegio. Estas son otras fotografías en relación al registro que hubo de otros asistentes y, a ver, espérenme tantito. Quiero darles un avance en relación a la remodelación que está sucediendo en el colegio y por lo que estamos sesionando aquí. Es ya la imagen del auditorio principal que tendremos en el colegio. Aquí ¿se ve el cursor? Sí, se ve. Esta será aquí la entrada, todo el auditorio, se cambiaron plafones, se les dio otro aspecto y una cubierta diferente a todas las paredes y se extendió hacia el jardín el auditorio, quedándonos un auditorio para un aforo de 102 personas. Este será el auditorio secundario que pueden estar conectados, podríamos conectarnos a través de pantallas para de manera simultánea ambos auditorios tener el mismo ponente o utilizarlo como nosotros lo planeemos, ¿verdad? Dependiendo. Esta será la zona de registro, de recepción. También fueron cambiados muchos plafones que había en esta zona. Esta será la zona de los baños, esta será la entrada de los baños para varones y un poco más a la derecha está la entrada de los baños para mujeres. Este es el interior de los baños de mujeres que está cada día. Esta es una foto del lunes pasado.
y así sucesivamente les estaré mostrando los avances. El arquitecto menciona que las actividades de ellos podrían estar terminando a la altura de mediados de noviembre, esperemos que sí. Confío en que sí, porque sí ha habido bastantes avances, sobre todo en el último mes. En relación a la tesorería, me da la autorización la doctora Montoya de mencionarles esto, sin embargo, esto lo hemos trabajado ambas, hombro con hombro, día con día, para que pues esté aquí estos totales. Puedo decirles que si ustedes ven en los últimos 2 filas de este informe, la cuenta de inversión, a pesar de todos los gastos de la remodelación, no se ha tocado. Y eso, la verdad es que, pues gracias a la colaboración de la industria, ahora con nuestro curso, y también pues el cuidado que hemos tenido con cuotas y inscripciones al mismo curso. Cualquier duda al respecto pueden dirigirse con la doctora Montoya o conmigo y con mucho gusto extendemos la información. Hago referencia aquí al pago de las membresías porque somos más de 350 socios registrados, sin embargo existe aproximadamente 90 socios que aún no han reactivado su membresía este año y de acuerdo a los estatutos, recuerden que si pasan más de 3 años, la comisión de admisión deberá contactarlos para pues saber si desean darse de baja o actualizar su membresía. Los que estamos aquí, pues estamos todos actualizados, pero podemos pasar la voz, ¿verdad? Por favor. Y esto en un momento dado pues puede servir para eso, este QR. Sigue abierta la propuesta para postulación hacia la vicepresidencia para el ejercicio de esta labor en los años, ya como presidente, en los años 2027 y 2028. Pueden enviar sus cartas al correo del colegio. Nuestra próxima sesión va a ser compartida y expuesta por la Sociedad de Oftalmología Pediátrica el próximo 6 de noviembre, mismo lugar, misma hora. Están cordialmente invitados. Existe un tema aquí en relación a la Sociedad Mexicana de Oftalmología. El tema es el servicio social profesional que se ha estado informando y he estado en comunicación con el doctor Pasca recientemente y estamos de acuerdo en que nos falta información precisa y he solicitado una sesión extraordinaria con él y va a estar abierta a todos los socios del colegio que quieran presentarse a ella. Estamos en esa intención de poder fijar una fecha para esto, se les estará informando vía WhatsApp. Y esta es una sesión extraordinaria, pero organizada por la Sociedad Mexicana de Oftalmología, 28 de octubre a las 6 de la tarde. Pueden verificar en la página de la sociedad que no cambie la fecha, que no cambie la hora y pues estar presente porque todo esto lo está haciendo el doctor Pasca de manera híbrida para que todos podamos estar bien informados. Y pues les agradezco mucho a todos su presencia. Ahí me faltó retirar esto, una disculpa. Les agradezco mucho su presencia, están de verdad cordialmente invitados todos a la siguiente sesión y aquí nos vemos. Muchas gracias.